Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra quinta semana del curso de álgebra lineal. Para esta semana tenemos básicamente dos competencias, tres temáticas. La primera es que ustedes van a identificar pues algunas aplicaciones de los sistemas de ecuaciones y de las matrices. Y también vamos a partir de estas aplicaciones se consiguen a través de la teoría de grafos, de la cadena de Markov y de los modelos económicos lineales, que son las tres temáticas que vamos a tratar en esta quinta semana. Empecemos. Los grafos se usan para modelar problemas definidos en términos de relaciones o conexiones entre objetos. La teoría de grafos nos permite más adelante, por ejemplo, solucionar problemas con la cadena de Markov, que lo vemos más adelante. Tienen un amplio uso en ingeniería para representar redes de todo tipo, por ejemplo, redes de transporte, redes de servicio y redes de actividades en el planeamiento de proyectos, etcétera. Entonces, para ello, pues miremos qué es un grafo. Un grafo es un par, es decir, un par ordenado BE, donde B es un conjunto de vértices y ese conjunto de vértices lo denotamos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, dependiendo de la cantidad de vértices que nosotros tengamos en unas posibles conexiones. Y E es un conjunto de aristas que conectan esos vértices. Miremos un ejemplo. Entonces miremos el ejemplo de acá. Tenemos este grafo. Entonces el grafo es representado como B, donde B son los vértices. En este caso los vértices son A, B, C y D. Es el conjunto de vértices. Y E es un conjunto de aristas que conectan los vértices. Por ejemplo, esta es una arista y conecta a AB, es decir que un elemento de este conjunto sería AB, otro sería BC, otro sería AC, otro sería AD y otro sería DB. Y ese es el conjunto de aristas de este grafo. Algunas posibles aplicaciones cuando nosotros tenemos los grafos, por ejemplo, un grafo de transiciones, como el primero que nos aparece en la pantalla. El segundo, un tiempo de vuelos aéreos, para poder planear los tiempos en un aeropuerto. Planificación de tareas, grafo asociado a un dibujo de líneas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Estos son los diferentes tipos de grafos que nosotros nos podemos encontrar, grafos o gráficas, en las aplicaciones. ¿Cuáles son las definiciones más importantes para la teoría de gráficas? Entonces, primero, una arista dirigida. Una arista dirigida es que tenga una dirección. Por ejemplo, este par ordenado V tiene la dirección de U hasta B. Una arista no dirigida o un par no dirigido V quiere decir que no tiene una dirección. Puede ser de U a B o de B hasta U. No hay una dirección en este caso. Un grafo dirigido o dígrafo es un grafo cuyas aristas son todas dirigidas, es decir, que todas van a tener una dirección. Un grafo no dirigido es un grafo cuyas aristas son todas no dirigidas, es decir, una arista como este caso. Y un grafo mixto es un grafo con aristas dirigidas y no dirigidas, es decir, que tengan dirección o que no tengan una dirección particular. Tenemos también diferentes tipos de gráficos. Como lo vimos hace un momento, hay aristas dirigidas y aristas no dirigidas, es decir, que podemos encontrar gráficos dirigidos y gráficos no dirigidos. Por ejemplo, este gráfico que tenemos acá está representado por un par ordenado de vértices donde las conexiones, las aristas,
son dirigidas de B2 a B1, de B1 a B3 y de B3 a B2. En cambio, un grafo no dirigido no tiene una dirección, fíjense. Puede ser de 1 a 2 o de 1 a 5, de 5 puede ser de 5 a 2, de 5 a 4, o también puede ser al revés, de 4 a 5, de 2 a 5. No hay una dirección, grafos no dirigidos y grafos dirigidos. Tenemos vértices finales o extremos de la arista. Estos vértices están unidos por una arista solamente, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el 6. Este es un vértice final. Vértice origen es el primer vértice de una arista dirigida. Vértice destino, segundo vértice de una arista dirigida. En este caso, el vértice origen es A y el vértice destino es B. Arista incidente en un vértice, si el vértice es uno de los vértices de la arista. Arista saliente de un vértice, arista dirigida cuyo origen es ese vértice. Arista entrante de un vértice, arista dirigida cuyo destino es ese vértice. Ahorita podemos mirar un ejemplo de estos últimos, en donde ese mismo vértice yo puedo dirigirlo en el mismo vértice. Los vértices adyacentes son vértices finales de una arista. Un vértice W es adyacente a B si y solo si tenemos el par ordenado BW o WB y esos dos pertenecen al conjunto E, el conjunto E de las aristas. En grafos no dirigidos, la relación de adyacencia es simétrica. Entonces, cuando tenemos una relación de adyacencia, cuando esos grafos no son dirigidos, decimos que es simétrico. En los grafos dirigidos, la relación de adyacencia no es simétrica. Miremos qué significa vértices adyacentes. Entonces, miremos el vértice A. Entonces decimos el vértice A está compuesto por B, es dirigido, C y D. El vértice B está dirigido, o sea, solamente tiene el vértice E, el vértice adyacente E. En el C, el vértice adyacente es A, es E y es D. En el vértice D, sus vértices adyacentes son solamente A y solamente C. El E no es adyacente porque este es el vértice final y no el vértice origen, va de E hasta D. Entonces solamente tendríamos C y A. El E no E porque la dirección va hacia el D. Y en el vértice E solamente tiene un vértice adyacente que es D. Porque fíjense que en el B y en el C, el E es un vértice final. Es decir, llega, no va de E a B, sino de B a E. Y esos serían vértices adyacentes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos gráficos no dirigidos, es decir, que no tenemos estas flechas, quiere decir que la relación de adyacencia es simétrica porque todos los vértices van a tener siempre adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tendría A y así sucesivamente. La representación de grafos más habituales está basada en matrices de adyacencia. Una matriz de adyacencia se asocia cada fila y cada columna a cada nodo del grafo, es decir, a cada vértice, siendo los elementos de la matriz la relación entre los mismos, tomando los valores de 1 si existe la arista y 0 en caso contrario. Entonces decimos 0 no existe, entonces 0 no existe y 1 existe la arista. ¿Listo? Entonces fijemos, 1, 1. ¿Cuál es el vértice? Tenemos que mirar los vértices adyacentes. Entonces aquí 1, 1 pues sería falso
1, 2, entonces sería 1, 2, es verdadero, sí existe, por eso colocamos 1. 1, 3, fíjense que acá no hay una arista, no existe, sería 0. 1, 4, si hay arista, existe y sería 1. 1, 5, no hay arista, no existe, sería 0. Con el 2 hacemos lo mismo. 2, 1. 2, 1 existe, 1. 2, 2, es decir, 2 para el mismo 2, existiría si estuviera algo así, que dijera que este vértice va para el mismo vértice. Pero como no está, entonces no nos serviría. Listo. 2, 2. Vamos, 2, 3, tiene arista, existe 1. 2, 4, no existe, 0. 2, 5, existe 1. 3, 1, no existe, 0. 3, 2, existe 1. 3, 3, no existe. 3, 4, existe 1. 3, 5, no existe, 0. Vamos con el 4. 4, 1 existe, 1. 4, 2 no existe, 0. 4, 3 existe, 1. 4, 4 no existe, 0. 4, 5 existe, 1. Y ahora con el 5. 5, 1 no existe, 0. 5, 2 existe, 1. 5, 3 no existe, 0. 5, 4 existe arista, 1. Y 5, 5 no existe, 0. Fijémonos cuando el anterior es cuando tenemos un grafo, un gráfico no dirigido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un gráfico dirigido? Entonces, fíjense, las filas, voy a decir que esta matriz es de fila IJ. Las filas son el origen y el J son las finales, las llegadas, ¿sí? Entonces sería filas origen, que es I, y J sería las llegadas, es decir, la finalización. Entonces, miremos B1, B1. Entonces, vértice B1, B1 no existe, 0. B1, B2 existe, porque va de B1 a B2, existe arista 1. B1, B3 no existe, 0. B1, B4 existe, 1. B1, B5 no existe, 0. Con el B2. B2, B1. Acá no existe porque el B2 es el final y el origen es el B1. Va de B1 a B2 y no de B2 a B1. Entonces, como no existe de B2 a B1, es 0. De B2 a B2 no existe, 0. De B2 a B3 existe 1. De B2 a B4 no existe, 0. De B2 a B5 existe 1. De B2 a B5 existe. Ahora con B3. B3 a B1 no existe, sería 0. De B3 a B2 no existiría porque va en el sentido contrario. De B3 a B4 no existe. De B3 a B5 sí existe, es 1. De B4 a B1, entonces de B4 a B1 no existe porque va al contrario, 0. De B4 a B2 no existe, 0. De B4 a B3 no existe, 0. De B4 a B4 no existe y de B4 a B5 existe y es 1. Ahora, de B5 a B1.
de B5 a B1 no existe 0, de B5 a B2 existe y es 1, de B5 a B3 no existe, va al contrario, de B5 a B4 no existe, va al contrario, y de B5 a B5 no existe, sería 0. Es decir, que la fila representa el vértice de origen, como lo dije hace un momento, y la columna el vértice de destino del arco. Listo. La matriz de adyacencia también permite representar grafos valorados, es decir, que si ya tenemos los valores de una arista, ¿sí? Independientemente de lo que estemos aplicando, si son metros, si son precios, si son distancias, cuando hacemos la planeación, si es tiempo, cuando hacemos planeación de tiempos y optimización de tiempos, nosotros podemos también hacerlo. Entonces, fíjense, si ya tenemos el valor de la arista, entonces colocamos es el valor de la arista donde corresponda. Entonces, miremos, B1, B1, 0. De B1 a B2 y B2 a B1 tiene lo mismo porque no tiene, la arista no está dirigida. Entonces, B1 a B2, 5 y de B1 a B2, 5. Acá, de B2 a B3, 9. Fíjense, de B2 a B3, 9 y B2 a B3 y B3 a B2, 9. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, este 6 sería B1 a B4, B1 a B4, 6 y B4 a B1, B4 a B1, 6. ¿Listo? Es decir, que cuando nosotros tenemos los valores, en vez de colocar uno que existe, podemos colocar el valor de guardado en la arista o en el arco indicado. Miremos este ejemplo. Fíjense que aquí ya hay un arco, por eso se dice arista o arco. El arco en este caso, en el B4, indica que el vértice, el destino es B4 y el origen es B4, es decir, inicio desde B4 origen y termino en B4 origen. ¿Listo? Entonces, miremos. ¿Cómo tenemos aquí otra definición en las matrices cuando tenemos grafos? Una de ellas son matrices de incidencia. Entonces, estas matrices de incidencia yo las represento con vértices y con estas aristas. Entonces, vértice 1 y la arista 1. Entonces, yo digo vértice 1 y arista 1. Como la arista 1 hace doble, ¿sí? Hace un giro de 360, sería 2. Vértice 1 con la arista 2 sería 1. Vértice 1 con la arista 3 sería 1, existe, ¿sí? Vértice 1 con la arista 4, no. Vértice 1 con la 5, tampoco. Con la 6, tampoco. Con la 7, tampoco. Y con la 8, tampoco. Por eso se colocan ceros. Vértice 2 con la E1. Entonces, vértice 2 con E1 no existe. Es decir, que el vértice 2 existe solamente con E2, con E3, con E4, con E7 y con E6. Es decir, que en esas con la cual existe el vértice 2 colocaría 1. Entonces, E2, E3, E4, E6 y E7. Lo mismo con el vértice 3, sería E4 y E5 y el resto sería 0. E4 y E5 y el resto 0. El vértice 5 sería E5 y E6 y el resto 0. Y el resto 0. Y el vértice 4, que este lo perdí, sería E7 y E8. Pero fíjense que 8 llega al mismo punto, por eso es que vale 2. ¿Listo? Y esa sería una matriz de incidencia.
Entonces recordemos que es una matriz de incidencia, que esa lo tenemos acá. Entonces dice, arista de incidencia en un vértice es si el vértice es uno de los vértices de la arista. ¿Sí? Es decir, que ese mismo vértice coincide en ese mismo vértice de inicio y de finalización. Listo. Y eso son la teoría de grafos. Miremos ahora la segunda temática que vamos a abordar el día de hoy, que son las cadenas de Markov. Entonces, una cadena de Markov es una sucesión de ensayos similares u observaciones en la cual cada ensayo tiene el mismo número finito de resultados posibles y en donde también la probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende solo del resultado del ensayo inmediatamente precedente y no de cualquier resultado previo. Miremos un ejemplo muy sencillo, considerando una sucesión de elecciones políticas en cualquier país, un país determinado, que no sea Colombia, ya que estamos ahorita en tema de votaciones, y el sistema podría tomarse como el país mismo y cada elección lo dejaría en cierto estado, es decir, en el control del partido ganador. Supongamos que hay dos partidos fuertes, el partido A y el partido B, que generalmente están controlando el gobierno. Hay dos partidos. Entonces podemos decir que el país se encuentra en el estado A o en el estado B, dependiendo del partido que esté o que ganará en la elección. Si el partido A o B ganara la elección, cada ensayo, esto es cada elección, coloca al país en uno de los dos estados, A o B. Supongamos que tenemos una sucesión de elecciones que se podría producir los resultados como los siguientes: AB, AA, BB, BA, BB, donde la primera elección que aparece aquí en la sucesión deja en el poder al partido A. La segunda fue ganada por el partido B, la tercera por el partido A, la cuarta por el partido A, y así sucesivamente hasta la 10ª elección que ganó el partido B. Supongamos que las probabilidades de que el partido A o B gane en las próximas elecciones están determinadas por completo por el partido que está en el poder ahora. Por ejemplo, tendríamos las siguientes probabilidades. Esta primera: si el partido A está en el poder, existe una probabilidad de 1/4 que el partido A ganara la próxima elección y una probabilidad de 3/4 de que el partido B gane la elección siguiente. Y la segunda es que si el partido B está en el poder, hay una probabilidad de 1/3 que el partido A ganara la próxima elección y una probabilidad de 2/3 que el partido B permanezca en el poder. En este caso, la sucesión de elecciones forman una cadena de Markov, dado que las probabilidades de los dos resultados de cada elección están determinados por el resultado de la elección precedente, ¿sí? Es decir, que se puede escribir de una manera más conveniente dentro de una matriz, en donde decimos hay hay una entrada y hay una salida. Como veníamos diciendo, hay un origen y hay un destino. Entonces, supongamos que tenemos esta matriz, donde tenemos I, J, donde decimos I son las entradas y J son las columnas. ¿Quién sería I? Sería el resultado de la última elección.
¿Listo? Y J sería el resultado de la próxima elección. Es decir, entonces acá yo podría decir, vamos a decir que esto es A y esto es B, esto es A y esto es B. Incluso yo podría decirlo en un grafo. Este es mi vértice A y este es mi vértice B. ¿Estaría dirigido? Entonces, miremos. Yo digo, si el partido A está en el poder, existe una probabilidad de 1/4 que el partido A ganara la próxima elección. Es decir, que yo digo, de A voy hasta ¿dónde? Hasta A. Entonces yo digo, de A voy a ir hasta A. Y esto tiene una probabilidad de 1/4. Es decir, que si yo digo, mi entrada es A y tengo que terminar en A, la probabilidad va a ser 1/4. Y una probabilidad de 3/4 de que el partido B gane la elección siguiente. Pero ¿cuál es la entrada? Que el partido A esté en el poder, es decir, que A haya ganado. Entonces, si A ya ganó, entonces la probabilidad de que B gane en la siguiente elección es 3/4. Es decir, que de acá a acá hay 3/4 de probabilidad. Ahora miremos qué pasa si el partido B está en el poder, es decir, el resultado de la última elección. Hay una probabilidad que el partido A ganara la próxima elección de 1/3. Entonces aquí sería 1/3, porque si B está en el poder, para que gane A sería 1/3. Ahora, para que el partido B permanezca en el poder, la probabilidad es de 2/3. Entonces yo digo, de B para A, la probabilidad es 1/3 y de B para B, la probabilidad es de 2/3. ¿Listo? A esta matriz que tenemos acá se denomina una matriz de transición, donde los elementos de la matriz de transición representan las probabilidades de que en el próximo ensayo el estado del sistema del partido indicado a la izquierda de la matriz cambie al estado del partido indicado arriba de la matriz. ¿Sí? Y fíjense que en probabilidad el resultado siempre debe dar 1, es decir, que si yo sumo estos dos, me tiene que dar 1, y si yo sumo estos dos, debe dar 1. Es decir, que una matriz de transición, tenemos una matriz Q y J, donde I son las entradas y J es el destino, se denotan en una matriz de transición de la cadena de Markov. Siempre en una cadena de Markov vamos a tener una matriz de transición. ¿Cómo es ese diagrama de transición de estados? El diagrama de transición de estados de una cadena de Markov es un grafo dirigido cuyos nodos o vértices son los estados de la cadena de Markov y cuyos arcos se etiquetan con las probabilidades de transición entre los estados que unen. Si dicha probabilidad es nula, no se pone 0, es decir, lo que yo hice hace un momento, esto de acá. Entonces yo digo, de aquí a acá es un arco y la probabilidad es 1/3. Eso es lo que me está indicando. Miremos este ejemplo. Sea una línea telefónica de estados ocupado igual a 1 y desocupado igual a 0. Si en el instante t está ocupada, en el instante t más 1 estará ocupada con probabilidad de 0.7 y desocupada con probabilidad de 0.3.
Si en el instante T está desocupada, en el T más 1 estará ocupada con probabilidad de 0.1 y desocupada con probabilidad de 0.9. Entonces, fíjense que tenemos dos estados, ocupado y desocupado. Decimos, si es ocupado y desocupado, puedo hacerlo. Entonces, 0 y 1, 0 y 1, ocupado y desocupado. Es decir, que si yo lo hago en un grafo, yo diría 0 y 1, ocupado y desocupado. Ahora, fíjense lo que dice acá. Si en el instante T está ocupado, es decir, en 1 cuando está ocupado, en el instante T más 1 estará ocupado con una probabilidad de 0.7. Es decir, que tenemos que en el primer instante está ocupado. Y si para saber la probabilidad en el segundo instante de ocupado es 0,7. Es decir, que si yo digo acá, este es mi vértice y este también, entonces yo digo de 1 a 1 tiene que ser 0,7. Ahora, y desocupada con una probabilidad de 0.3. Pero ¿cuál es el estado inicial? Que esté ocupada. Entonces, si está ocupada, tenemos una probabilidad de 0.3 para que esté desocupada. Ahora, si en el instante T está desocupado, es decir, 0, en el instante T más 1 estará ocupado con una probabilidad de 0.1. Es decir, que cuando está en el instante T desocupada, tenemos una probabilidad de 0.1 para que esté ocupada en el instante T más 1. Y tenemos una probabilidad de 0.9 para que esté desocupada. Entonces, fíjense que yo acá puedo decir, bueno, de aquí al vértice 0 sería 0,9, de 0 a 1 sería 0,1 y de 1 a 0 sería 0,3. Y ese sería el grafo. Miremos este ejemplo con esta matriz de transición dada. Tenemos la matriz Q 0.3, 0.5, 0.2, 0.4, 0.2, 0.5, 0.4 y 0.1. Me preguntan cuál es la probabilidad de que en el próximo ensayo el sistema cambie A del estado 2 al 1 y B del estado 1 al 3. Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad para que pase del estado 2 al 1? Entonces, del 2 al 1 me dice fila 2, columna 1. Es decir, que yo paso de la fila 2 y luego fila 2, columna 1. Es decir, que me están preguntando por Q, 2, 1. Fila, columna. Origen, fin. ¿Cuál es la probabilidad de Q2.1? Sería 0.4. Ahora, si nos están pidiendo el estado del 1 al 3, pues sería exactamente lo mismo. Fila 1, columna 3. Entonces, fila 1, columna 3 sería 0.2. Una probabilidad del 20%. Pasa de un estado al otro. Listo. Y finalmente, miremos el modelo de insumo-producto. ¿De qué me habla el modelo de insumo-producto? Que es el último tema de aplicaciones. Este modelo permite predecir niveles de producciones futuros de cada industria
con el propósito de satisfacer demandas futuras para diversos productos. ¿Listo? Esta predicción a veces se complica con las interacciones entre las diferentes industrias cuando cambia la demanda con las producciones determinadas. Miremos este ejemplo que tenemos acá. Supongo una economía hipotética con solo dos industrias. La interacción entre industrias es como se observa en la tabla. Determine la matriz insumo-producto A. B. Obtenga la matriz de producción si las demandas finales cambian a 312 unidades en el caso de la industria 1 y a 299 unidades en el caso de la industria 2. Y C. ¿Cuáles serán entonces los nuevos insumos primarios correspondientes a las dos industrias? Entonces, empecemos con el A. Para poder encontrar la matriz insumo-producto, debemos dividir la primera columna de la industria 1 entre la producción total de la industria 1 para poder encontrar la matriz insumo-producto. Y la segunda columna, es decir, de la industria 2, entre la producción total de la industria 2. Entonces yo digo 240 dividido 1200, 720 dividido 1200, porque ese es el total, y 750 dividido 1500 con 450 dividido 1500. Es decir, que la matriz sería 240 dividido 1200 y 720 dividido 1200, y la siguiente sería 750 dividido 1500 con 750 dividido 1500. Esta es la matriz A, insumo-producto. Son las unidades consumidas por la producción total. Esto quiere decir que de las 1200 unidades producidas, eh, producidas por la industria 1, 240 se quedan para la industria 1, 750 van para la industria 2 y quedan 210 para satisfacer la demanda final. Lo mismo pasa con este 1500. 720 van para la industria 1, 450 se quedan en la industria 2 y 330 se irían para la demanda final. Para producir estas 1200 unidades, la industria 1 emplea 240 unidades de la industria 1, ¿sí? Porque es de la industria 1, y 720 unidades. Por eso cogemos 240 dividido 1200 y 720 dividido 200, que son consumidas para la industria 2, pero se emplean de la industria 1, de la producción de la industria 1, pero se emplean para la industria 2. Lo mismo pasa con esta. Tenemos 450, pero también se emplean 750. Por eso dividimos estas dos en 1500 y estas dos en 1200.
¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos la división, esta división quedaría 0.2, 0.5, 0.6, 0.3. ¿Listo? Y entonces esta matriz A sería la matriz insumo-producto. Bien, borremos. Ahora, vamos a obtener la matriz de producción de las demandas finales. Para obtener la matriz de producción de la demanda final, tenemos la ecuación X igual y identidad menos la matriz A inversa a la menos 1 por la matriz de demanda. Esa es la ecuación de las matrices. ¿Cómo encontramos esta ecuación? Esta ecuación sale de X por A por X, perdón, X igual a A por X más D. ¿Sí? De ahí sale. Y esta ecuación es la ecuación de insumo-producto, esta que vemos acá. Y la que nosotros vamos a encontrar es la nueva matriz de producción. Voy a borrar. Listo, entonces, pues primero vamos a hacer, bueno, voy a escribirla como por acá, para que no se nos olvide, que tenemos que la nueva matriz de producción, porque nos están dando unas demandas finales que van a cambiar, va a ser igual a la identidad menos la matriz A inversa por D. Es decir que tenemos que primero hacer I menos A, ¿cierto? Entonces decimos I menos la matriz A va a ser igual, entonces identidad 1, 0, 0, 1, menos la matriz A de insumo producto, que fue la que encontramos hace un momento, que nos dio 0,2, 0,5, 0,6, 0,3. Y ese resultado, al restarlo, sería 1 menos 0.2, daría 0.8, aquí daría menos 0,5, aquí daría menos 0,6 y aquí daría 0,7. ¿Listo? Ahora, tenemos que encontrar la inversa de esta matriz. Para encontrar la inversa de esta matriz, podemos hacerlo por cualquiera de los métodos que vimos la semana número 4. Al hacerlo, como es un procedimiento tan largo, yo ya lo hice y nos dio que la inversa de esa matriz es igual a 5 tercios de 7, 5, 6 y 8. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es nuestro vector de demanda? ¿Sí? Que sería el D que me están pidiendo. Pues el nuevo vector de demanda, es decir, la nueva matriz de demanda, serían 312 unidades para la industria 1 y 299 para la industria 2. Es decir,
que para poder hacer la ecuación y encontrar la nueva producción I menos A la menos 1 por D, debemos coger 5 13 sobre 13, perdón, 7, 5, 6, 8, que esta es la inversa, y la multiplicamos por nuestro vector demanda, que sería 312 y 299. Y al hacer la multiplicación, los resultados serían 1415 y 1640. Es decir, que la industria 1 debe producir 1415 unidades y la industria 2 debe producir 1640 unidades para satisfacer las nuevas demandas finales, las nuevas demandas de 312 y 299. ¿Listo? Esa es la matriz de producción, la nueva matriz. Y finalmente, para el punto D, voy a borrar. Entonces nos dio 1415 y 1640. ¿Listo? Entonces, en el caso de la industria 1, pues aquí nos dice que cuáles serán esos nuevos insumos primarios correspondientes a las dos industrias. Dado pues que vamos a cambiar de 312 unidades y 299, que esa es la demanda. Es decir, que aquí nos quedaría. Entonces, en el caso de la industria 1, deben producirse 240 unidades de insumos primarios para generar una producción total de 1200, ¿cierto? Es decir, 240 unidades de insumos primarios, para generar los 1200. Entonces sería 240 dividido 1200, eso nos da 0.2. Así, este 0.2 de la nueva producción de la industria 1, que es 1400, sería entonces 0.2 por 1415. Eso nos daría un valor de 283 unidades. ¿Listo? Es decir, que estos serían los nuevos insumos primarios, 283 unidades. Y para la industria 2 sería entonces 300 sobre 1500, que esto es igual también a 0.2, entonces sería 0.2 por 1640, y eso nos daría un valor de 328 unidades. Es decir, que los nuevos insumos primarios para las dos industrias serían 283 para la industria 1 y 328 para la industria 2. ¿Listo? Y ese sería entonces las temáticas que vemos para el día de hoy. Para esta semana tenemos la semana con las temáticas teoría de gráficas, cadena de Markov y modelos económicos lineales. Va del 2 al 9 de abril. Para esta actividad, la idea es que ustedes puedan leer el texto guía. Ahí están las tres secciones: teoría de gráficas, cadena de Markov y modelos económicos lineales, que fue los que abarcamos el día de hoy. Y vean los videos de apoyo que se encuentran allí. Recuerden que por cada una de estas secciones ustedes deben hacer un esquema correspondiente de acuerdo al método de estudio que tenemos en él. Después ustedes van a realizar los siguientes ejercicios. Para teoría de gráficas van a ser el 1A, 2B y 11.
Para cadena de Markov, ustedes van a hacer el ejercicio 5 y 15 de la página 157 y finalmente para modelos económicos lineales van a hacer el 165 de la página 165 del ejercicio 11. Recuerden que para el próximo encuentro ya no tenemos disponibilidad GoToMeeting, sino la vamos a hacer por el nuevo sistema que es Q10. A sus correos les llegaron un manual de cómo ingresar. Es importante que lo revisen para que nos veamos en el próximo encuentro, que es el día viernes a las 6:30 de la tarde. Para este día yo voy a solucionar sus inquietudes, va a ser una asesoría, un encuentro de tutoría prácticamente, y pues la idea es resolver las inquietudes de los ejercicios que ustedes tienen que entregar. Que tengan una buena semana para todos y estaremos en contacto.